y el abdomen. Y el cirujano que opera esófago, en realidad tiene que conocer al 100% todas las estructuras de estos tres, inclusive cabeza, porque ya tiene que ver con faringe. En antes entraba algunas clases de, tal vez algunos estén presentes, que también han estado revisando eh, patología quirúrgica de esófago. Y para conocer esta patología tiene que revisarse primero en lo que se refiere a la introducción, que es la anatomía quirúrgica del esófago, que es la que vamos a revisar rápidamente. Los métodos de diagnóstico sería el siguiente punto, y las enfermedades más frecuentes. Para recordar en lo que se refiere a la anatomía quirúrgica. En promedio, el esófago mide 25 centímetros de longitud, pero tiene estrechamientos. Tiene tres estrechamientos. El estrechamiento cricoideo, que está a nivel de C6, el estrechamiento aórtico bronquial y el estrechamiento diafragmático. De estos tres estrechos, el más importante es el estrechamiento cricoideo. Mide aproximadamente 14 a 16 milímetros de diámetro. O sea, 1,5 centímetros. De tal manera que los cuerpos extraños generalmente se quedan a ese nivel. A veces las prótesis, algunos huesos, a veces de alimentos, etcétera, se quedan. Si ya pasó ese estrecho, no hay problema más abajo, porque los demás estrechamientos tienen mayor diámetro. Algo importante que también deben de tener presente, que a nivel del cricoides, o sea, de estrechamiento cricoideo, no se debe realizar anastomosis quirúrgica. Cuando se realiza transposiciones de esófago, perdón, de estómago, de colon, etcétera, no se debe hacer, porque el paciente en el postoperatorio va a presentar disfagia, no va a pasar los alimentos. El esófago tiene curvaturas. Para operar esófago cervical debemos ingresar por el lado izquierdo, o sea, una línea oblicua izquierda por delante del esternocleidomastoideo. Nosotros siempre ingresamos por el lado izquierdo porque es más fácil. Y ahí la importancia, las cicatrices que ustedes verán es por el lado izquierdo. Por el lado derecho es muy difícil. ¿Por qué? Porque el esófago cervical es convexo hacia la izquierda. Miren esa importancia, convexo hacia la izquierda. Estos son puntos quirúrgicos importantísimos que deben de tenerlo presente. Igualmente, el esófago va a tener sus capas, que ya lo conocen, ¿no? Que se ve las capas mucosas, submucosa, ¿no? La muscular, la venticia, no hay serosa, como ustedes recuerdan. Pero de estas tres capas fundamentales, la más resistente es la capa mucosa. Por eso las anastomosis es teniendo en consideración la capa mucosa. La muscular se raja con facilidad, como ustedes saben, tiene su
su plano longitudinal y transversal. Y además los pacientes tienen que dejar de alimentarse por lo menos unos 11 días después de la operación. No es como las anastomosis que se realizan en intestino, en estómago, etc. Por lo menos 11 días se mantienen a estos pacientes. Igualmente, existe irrigación, por ejemplo, en el esófago cervical. Ahí vamos a tener a la arteria tiroidea inferior, una rama gruesa que sale del tronco tirobicérvico escapular, rama en este caso ya del callado de la aorta, pero esa rama tiroidea hay que tenerlo presente. A veces se encuentra la tiroidea media, la arteria de Neubauer, que uno tiene que tener cuidado también porque si no hace la disección y lo deja suelta, ya viene el sangrado. En el tórax igualmente están las arterias bronquiales, las arterias intercostales, mediastínicas. Cuando se llega al esófago abdominal, debemos de pensar en la arteria coronaria estomáquica, la diafragmática inferior. Cada una de estas arterias se acompaña de su vena. Y las venas se tienen en cuenta sobre todo por las varices esofágicas, o sea, por hipertensión portal, por cirrosis, por ejemplo. Y hay un tratamiento especial para las varices esofágicas. El esófago también tiene linfáticos, ¿no? Los linfáticos por grupos ganglionares y que se relacionan directamente sobre todo con las tumoraciones malignas, con el cáncer. Entonces, hay que tener presente los linfáticos, los nervios, tanto el neurovegetativo, o sea, el esplácnico y el nervio vago, el vago anterior, el vago posterior. Pero debemos de considerar que el esófago tiene tono, que tiene superestaltismo. Cuando uno se alimenta, mastica y lleva el alimento, el bolo alimenticio hacia atrás, y ahí hay una zona débil que en esta parte posterior, entre la faringe, el último fascículo, y el que creo está el triángulo de Killian, que es una parte débil por donde a veces salen los divertículos de Zenker. Pero el alimento sigue hacia abajo en una onda, la primera onda que debe llegar hasta el estómago. Y a veces no es suficiente y tiene que pasar a la segunda onda y así pasa el alimento. Cuando uno va a hacer una intervención quirúrgica, debe ir por planos. En el cuello, por ejemplo, miren, en el cuello, para que lleguen al esófago, vean, no sé si alguien de ustedes se recuerda cómo llega desde la piel hasta el esófago. Sí, sí, se recuerda, puede intervenir en estos momentos, porque esto hay que conocerlo, porque primero en el cuello está la piel, y observando la piel ectoscópicamente igualmente, porque podemos estar frente a una patología de piel, tumores, también hay cáncer de piel, hay melanomas malignos, etcétera. Se observa. Celular subcutáneo, en el cuello está el músculo platisma, pero ahí mismo se encuentra las ramas del plexo cervical superficial, o sea, la rama transversa cervical, auricular, mastoidea.
los nervios supraclaviculares, supracromiales, la vena yugular anterior, yugular externa, ¿no? Que después van a formar el tronco tirolingo-faringo-facial. Entonces, esas venas y esos nervios hay que tenerlos presentes, hasta llegar a la fascia donde está el esternocleidomastoideo y encontramos al vano, o sea, ¿no? Y antes de llegar en el celular subcutáneo, no se olvide que también está el platisma, el músculo cutáneo del cuello. Y cuando ya seccionamos las fascias, se encontramos al paquete vascular nervioso del cuello, o sea, la arteria carótida primitiva, la vena yugular interna, el nervio vago. Y que en el cuello, sobre todo, hay que tener presente porque ahí da el nervio, el vago, el recurrente, ¿no? El recurrente que ingresa por la laringe, inerva a los músculos laringeos, como ustedes saben, excepto el cricotiroideo, pero de lo más importante es que inerva al músculo tiroaritenoideo, que es el que se localiza en la cuerda vocal inferior y que nos da la voz. Y este nervio también es otro punto de referencia de no seccionarlo cuando uno está operando esófago cervical, porque este nervio pasa entre la tráquea y el esófago. Igual es en el tórax. En el tórax ustedes ven, el esófago está entre el corazón y la aorta. De ahí que muchos cirujanos no se animan a operar esófago porque cuando uno introduce la mano a este nivel, golpea el corazón por delante y la aorta por detrás. Vean ustedes las consideraciones que hay que tener presente, ¿no? Entonces, y conocerlo, ¿no? Y por supuesto, todo cerca está, pues, aparte de la aorta, ¿no? El sistema ácigos, ¿no? Que el conducto torácico, ¿no? Los nervios vagos, inclusive anterior y posterior, o sea, el izquierdo y el derecho, hasta llegar al abdomen, donde sí van a encontrar atravesando al diafragma, conjuntamente con los nervios vago y anterior, para llegar ahí a relacionarse con el lóbulo de Spiegel del hígado, ¿no? Y la aorta, que siempre está en la parte posterior, y los vasos importantes, los vasos sanguíneos. De ahí que cuando uno va a operar esófago tiene que estar preparado. Básicamente estos tres segmentos, porque si ustedes ya que están rotando por ejemplo, cabeza y cuello, se darán cuenta que el cirujano generalmente opera más laringe, tráquea, ¿no? Tiroides, ¿no? Partes blandas, pero esófago, poco, salvo que conozcan muy bien los demás segmentos, porque para hacer la esofagectomía cervical tienen que conocer el tórax y el abdomen, porque primero que el intestino o el estómago lo va a subir a través del tórax al cuello. Entonces, si no conoce, entonces está limitado. Igualmente es el cirujano de tórax. Opera pulmón, corazón sobre todo, pero esófago no lo toca, porque tendría que conocer cuello y abdomen. Así como el cirujano general llega hasta el diafragma. De ahí no pasa. Hasta el diafragma llega. Y a veces ha existido casos donde el paciente hace una hemorragia digestiva alta y piensan de que es una hemorragia de estómago y duodeno. Han entrado a sala de emergencia y se han dado cuenta que el sangrado viene del esófago. Por ejemplo, por una hipertensión portal, por varices esofágica. Y si no sabe cirugía de esófago,
como ha sucedido, ponen solamente gasas grandes, taponan y salen, y el paciente sigue sangrando. Vean la importancia entonces en conocer el esófago, y no sé si ustedes han tenido oportunidad cuando han estado en anatomía humana observar estos músculos traqueoesofágicos. Existen, mire, el tercio posterior de la tráquea, que es músculo membranoso, los llamados músculos traqueoesofágicos, que son estos, ¿ya? Y ahí está. Muy importante tenerla en cuenta, sobre todo a veces las fístulas traqueoesofágicas que se dan. Ahí está, en estos esquemas, como ustedes ven, el nervio recurrente, que siempre se debe tener presente cómo se introduce la laringe, nos da la voz. A veces han seccionado el nervio recurrente, y de tal manera que uno saluda al siguiente día de la operación al paciente. Si le contesta, quiere decir que el nervio recurrente está bien, y si no, lo han seccionado. Ya se imaginan, no hay voz. Igualmente, el paquete vasculonervioso del cuello, está la carótida primitiva, cómo se divide carótida externa e interna, pero la yugular interna, y este es el tronco tiroviscérico escapular, ahí lo ven. Y siempre en ese ángulo diedro se encuentra la tráquea y el esófago, en este ángulo, ¿ven? Importante que ustedes tengan presente. Están las arterias que hemos hablado, ¿no? Tanto las arterias del cuello, ¿no? Está la tiroidea inferior, las del tórax, están las intercostales, mediastínicas, bronquiales, la coronaria estomáquica, la diafragmática inferior. Tal vez es importante que ustedes sepan que en este parte de la faringe, observan al constrictor inferior de la faringe. Este constrictor inferior de la faringe tiene su fascículo tirofaringio y el otro llamado el cricofaringio. Y ese es el músculo que se secciona cuando se opera el divertículo de Schenker. También observan a los nervios vagos. Miren cómo aquí están como una red que forman los vagos anterior, vago posterior. Y esta encrucijada, ¿no? Donde está el esófago detrás de la tráquea. Importante que se tenga presente. Y las venas, como también aquí aprovechamos para nosotros mencionar sobre todo el tratamiento de las varices esofágicas, que generalmente se trata de hacerlo con gastroenterología, por endoscopía o por las inyecciones que le aplica directamente. Sin embargo, si no da resultados, además de usar la sonda de Seinstecken-Blakemore, entonces tenemos que ir a la cirugía. Existen muchas técnicas, y ustedes van a leer en diferentes libros, pero la que nos da resultados es la desconexión portoácidos. Esa es la que nos da resultados, la desconexión portoácidos. O sea, desconectamos el sistema porta del sistema ácido. ¿Por qué? Porque la que une y que la desemboca es la arteria coronaria, perdón, la vena coronaria estomáquica en la vena porta. ¿Ya? Entonces, normalmente la vena porta es una vena centrípeta que llega al hígado, pero cuando ya el hígado está enfermo, cirrótico por ejemplo, se vuelve centrífuga y la sangre regresa. La sangre regresa y todas estas venas se dilatan. De aquí que existe tanto las venas periesofágicas y submucosas, que motivan el sangrado del esófago distal y del estómago, y a veces ya se hace quirúrgico. Entonces la técnica que se usa es la desconexión portoácido, o sea, ligadura de todas las venas periesofágicas y una sección prácticamente como un cerclaje a nivel
del esófago distal. Con eso desconectamos el sistema ácido, ácido mayor, ácido menor, de la vena coronaria, del sistema porta. Ese es el tratamiento que nos da resultado. La inervación, ¿no?, que debemos tener presente, algunas anomalías. Y aquí, muy importante, es bueno resaltar dentro de los métodos de estudio, sobre todo lo que corresponde a la historia clínica. Si el paciente le dice que después de comer tiene que estar de pie o sentado un tiempo, porque si no se le regresa el alimento, ya es porque hay un problema a nivel del esófago distal. Puede ser una esofagitis de reflujo, con hernia del hiato esofágico, o a veces hasta tumores, puede ser, ¿no? Acalasia, etcétera. Entonces, historia clínica ayuda. O tal vez el paciente por historia clínica comenta de que tiene un bulto en el lado izquierdo del cuello cuando come, sobre todo se llena y él tiene que presionar porque se queda parte del alimento. Ya nos hace pensar en un divertículo de Schenker. Nosotros tenemos que diferenciar, ¿no?, del sangrado, si es de tubo digestivo y también de pulmones, ¿no? Eso es importante que lo conozcan, ¿no? La hemorragia rutilante, que es del tubo digestivo, ¿no? O sea, que hay que considerarlo. Muy importante tener presente. Con la historia clínica uno pide pues los exámenes ya luego de hacer un diagnóstico presuntivo, las radiografías contrastadas, las endoscopías, las biopsias, pHimetría, manometría, tomografía, ecografía, y con estos exámenes hacemos el diagnóstico. Y la patología es variada, como ustedes ven aquí se observa, miren, doble callado de la aorta, comprimen al esófago, sobre todo porque la tráquea pasa algo de aire. Entonces, también tenemos que pensar en enfermedades congénitas. De esto se ha hablado bastante, de las esofagitis de reflujo. Justamente ya en antes escuché que hablaron sus compañeros de algunas prácticas con el doctor Alvisuri de la esofagitis de reflujo, de la famosa línea Z, ¿no?, entre el esófago y el estómago, y que conlleva pues a la sintomatología progresiva que tiene el paciente, aunque hay pacientes que de alguna forma no tienen mucha sintomatología, pero tiene reflujo, pero progresivamente va haciendo daño y va a tener el paciente como una de las, a veces ya complicaciones que conllevan pues a las úlceras y de luego a las estenosis, y eso sangra a veces, pero lo más grave es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett que va pues ya finalmente hacia la displasia, ¿no? Y cuando estamos frente a una displasia que puede ser de alto grado o de bajo grado, si es de alto grado y es cáncer, o sea, por no someterse a una cirugía, porque las hernias del hiato esofágico están presentes en un 90% en las esofagitis de reflujo. O sea que el alimento, pues como su nombre dice, regresa del estómago al esófago y lo irrita. Existen los tratamientos tanto laparoscópicos y a cielo abierto, ¿no? Se opera, que consiste justamente eh, en bajar el estómago, ¿no?, hacia o sea, que está en el tórax, hacia el abdomen, eh, colocar puntos en la crura, o sea, en los pilares principales, derecho e izquierdo del diafragma, para que no regrese, ¿no?, porque está abierto en la crura. Entonces
se colocan los puntos adecuados, lo necesario, 2 a 3 puntos, no más, porque si no va a presentar disfagia el paciente, y luego la fundoplicatura. Con eso ya prácticamente el paciente mejora y después se hace seguimiento, ¿no? Eso. Pero si ya se trata de un paciente que va a presentar una un esófago de Barrett, ya con un cáncer, ya bien, tendríamos que hacer una esofagiectomía, ¿no? Miren lo que a veces nosotros tenemos que llegar a ese punto. Por eso es importante tener en cuenta que no es tan raro la esofagitis y reflujo. Inclusive se habla de una triada, ¿no? Cuando el paciente que tiene esofagitis, reflujo, hernia del hiato, generalmente se asocia con patología de litiasis vesicular y divertículo de colon, ¿no? Sobre todo sigmoides. Las cardiomegalias también pueden comprimir al esófago, las insuficiencias, ¿no? Cardíacas, el cuerpo carotidio igualmente. Entonces hay que tener presente los cánceres, los tumores, miren, a nivel de laringe, a nivel de ya de, 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 de tercio medio del esófago, ¿no? Las perforaciones esofágicas, donde producen mediastinitis que pueden ser fatales, de las acalacias, ¿no? Y así hay patología que hay que ir diferenciando. Las estenosis esofágicas, las varices esofágicas, que generalmente el tratamiento es médico, porque recuerden que es por hipertensión portal, hígado enfermo. Entonces, el hígado es el que está enfermo. Y cuando se realiza la cirugía es paliativa, no es curativa. Las radiografías contrastadas nos ayudan y ir viendo algunas patologías tener en cuenta, como es el divertículo de Zenker, ¿no? Y por supuesto, este divertículo de Zenker es importante tenerlo en cuenta porque los divertículos pueden ser eh, por tracción o por pulsión. Por tracción son los verdaderos, ¿no? Que ocupan todas las capas, ¿no? Del esófago. Ese es por tracción. Pero los divertículos por pulsión solamente tiene pues la capa mucosa y submucosa. Por ejemplo, este es un divertículo por tracción que entre el esófago y la carina, porque pacientes, por ejemplo, con un problema inflamatorio, tuberculosis, etcétera, jalan, traccionan y prácticamente estamos con un divertículo por tracción. El divertículo de Zenker, en este caso, ya nosotros tenemos que saber que sale por el triángulo de Killian, está hacia el lado izquierdo, hay 4 grados, ¿no? También debemos de diferenciar. Aquí tenemos el divertículo, miren, tremenda bolsa. Esa es la posición que se debe adoptar con estos pacientes siempre para ingresar por el lado izquierdo. Por eso el brazo, como ustedes ven, está pegado al tórax, el brazo izquierdo, porque ingresamos por este lado izquierdo. Esa es la incisión. Se llega por todos los planos que hemos mencionado hasta llegar a localizar al divertículo ya a nivel de esófago y comenzamos a liberarlo porque a veces crean procesos de adherencias inflamatorias y por supuesto se debe identificar el músculo cricofaringeo, que es importante porque ese músculo se debe seccionar porque si no el paciente va a tener disfagia en el postoperatorio, este es el divertículo ya disecado, ¿no? Y ya ven la luz del divertículo que se ha seccionado de acá y se ha extraído y empezamos pues ahora ya a seccionar el cricofaringeo porque si no el paciente presenta, como le decía, disfagia. Ese es el divertículo y se hace una sutura transversal, o sea, no es vertical, transversal.
para dar mayor diámetro al lumen. Y hasta la sutura siempre se deja un drenaje, ¿no? Hay otra patología, por ejemplo, que es la calasia. Falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Esa es la calasia, ¿no? Y que se describen, pues, desde el punto de vista etiopatogénico, ¿no? Cómo termina en punta de lápiz, que hay los problemas de los plexos mientéricos, autónomos, ¿no? Y que sobre todo pues hay ciertos lugares como en Brasil, ¿no? Que existe pues el Trypanosoma cruzi, ¿no? Eh, y que afecta realmente la enfermedad de Chagas, ¿no? Hay pseudoacalasias también que nosotros debemos tener presente porque es el cáncer que está creciendo y es que está obstruyendo el esófago distal, ¿no? Eh, y por falta ya desde el punto de vista de, de, de los plexos ganglionares que hemos hablado, mientéricos, ¿no? Auerbachs. Entonces eso también debemos tener presente. El tratamiento médico generalmente no da mayores resultados, ¿ya? Y el paciente pues siempre empieza con las disfagias. También en acalasia hay 4 eh, etapas que pasa el paciente, y generalmente el grado 1 y grado 2 tratamiento médico, pero ya el grado 3 obligatorio, inclusive el grado 2 cuando ya el gastroenterólogo ha eh, realizado varias endoscopías y hay el peligro que perfore y ya lo manda al cirujano. Entonces, siempre pedimos las radiografías, ¿no? Y los esofagogramas para poder dar el diagnóstico preciso y igualmente hacer la pHimetría, manometría, hasta llegar pues al diagnóstico y luego al tratamiento quirúrgico. Por más tratamiento médico no nos da buenos resultados, es lo que, salvo las dilataciones progresivas, y va avanzando. Entonces ya se estudian los grados, ¿no? El grado 1 y 2 básicamente tratamiento médico, pero el grado 3 ya el esófago tiene 7 a 10 milímetros, centímetros de diámetro, pero el grado 4 ya tiene mayor de 10 centímetros, o sea que ya ustedes se dan cuenta que esto ya hay que hacer en el grado 4 una esofagectomía transdiafragmática transmediastínica, ¿no? Entonces realizamos desde el punto de vista ya quirúrgico, sea laparoscópico a cielo abierto, una liberación del esófago distal. Ahí ustedes ven cómo se está traccionando con este Penrose al esófago, ¿no? Y cómo nosotros vamos progresivamente avanzando, disecando. Ahí están los vagos, y vean la estenosis que hay, pero se libera y con mucho cuidado porque a veces se puede rasgar, ¿no? Hasta ya pasar una sonda. Se pasa esta sonda especial desde prácticamente eh, la vía oral hasta llegar la puntita, como ustedes ven, al abdomen. Ahí se ve la sonda que nos orienta, ¿no? Y eso nos ayuda para disecar, porque el tratamiento en realidad existe en hacer una cardiomiectomía más una fundoplicatura, ¿no? Ese es el tratamiento. O sea, el músculo se dice que se deja solamente mucosa, un segmento, 3 centímetros por debajo del caries, 6 centímetros por encima del caries, para que dé buenos resultados. Y luego ya ven la fundoplicatura, ¿no? Para proteger esos planos y también para formar el ángulo de His, que es bien importante, ¿no? Ahí ya también ya están los, los puntos de la fundoplicatura. Ya está la fundoplicatura, como ustedes ven aquí. Este es
el estómago que ha pasado por detrás del esófago, ahí está. Y este es su estómago que está rodeando al esófago. Y ahí se ve muy bien. ¿Ya? Pero si es grado 4 ya tenemos que ir a la llamada esofagectomía. Y en eso tenemos que también pensar que los pacientes eh, que tienen ya un gran megaesófago, debemos hacer esofagectomía y tratar de, de hacer con mucho cuidado porque tanta inflamación que existe en la parte distal sangra con facilidad y a veces se encapa. Esta misma técnica de esofagectomía transmediastínica y transdiafragmática posterior con transposición de tubo gástrico a nivel cervical se realiza igualmente en el cáncer de esófago distal. ¿Ya? Mire, ella es grado 4, es esófago, ¿ve? ¿Cómo está? Y esa es la posición que debe estar el paciente, ¿no? Y ya se descubre cuello, tórax y abdomen. Y ya ahí se ha retirado, como ustedes ven, el gran esófago, un mega esófago. Y este es el estómago. Y aquí es donde se conserva, y aprovecho para decirle que hay que dominar también los arcos arteriales, ¿no? O sea, la gastroepiploica izquierda, rama de la gastroduodenal, la gastroepiploica derecha, ¿no? Perdón, la derecha es de la gastroduodenal, la gastroepiploica izquierda de la esplénica y los vasos cortos también de la esplénica. Todo esta es la curvatura mayor y la curvatura menor donde está la coronaria estomáquica y la pilórica. Entonces se va a hacer un tubo a este nivel para ascender hasta el cuello. Y ahí ya ven ya la esofagectomía transdiafragmática, transmediastínica y se usa sutura automática, ¿no? Como se ven ahí. Pero este es el arco de la curvatura mayor que hay que cuidar. Y ahí viene la sutura mecánica, ¿ve? El tubo que va a ascender progresivamente y ahí tienen ya preparado el tubo que va a ir hasta el cuello. Hay que medir bien, ¿eh? Que debe llegar hasta el cuello. Si no, nos quedamos cortos y hay problema. Se mide, ¿ya? Y siempre los transponemos con una bolsita. Vean ustedes aquí en el cuello, ¿no? Esta gasa que nos orienta, después la bolsa que está dentro de esta, el tubo gástrico, ¿no? Y que va a ascender, ¿no? Y así va apareciendo y ya el tiempo cervical, como ustedes ven, está ahí con esa incisión oblicua izquierda, que es importante. Ya está el esófago en el, en el cuello. ¿Ven? Ahí tienen ya la sutura, ya el paciente está operado. Esta paciente, bueno, también tuvo la mala suerte de tener ahí su cáncer de mama, por eso está operada ahí. Fíjese la gran eh, dilatación del esófago. Es muy dilatado, ¿ya? ¿Alguna, ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Sí, ¿Tienen doctor, alguna? Sí, diga, en, lo en escucho. el, en el caso de la esofagotomía, el los nervios vagos tienen que separarse primero, ¿o cómo lo hacen? Mire, en realidad, en una esofagectomía, lo que se deja del nervio vago ya no, ya, o sea, se retira todo el esófago, pero sí se dejan los nervios recurrentes. O sea, recuerden por el izquierdo que está en el callado de la aorta que da la vuelta y se va para arriba. Ese queda. En el lado derecho igualmente, ¿no? Ya que ya va a la subclavia dando la vuelta. Esos quedan. Pero ya el esófago torácico hacia abajo se secciona, ya totalmente. No, hablando de esofagectomía, me refiero de esofagectomía.
pero cuando tratamos, por decir, una calasia de grado 2, 3, donde no se hace esofagectomía, se conservan los nervios vagos. Hay que conservarlo. Recuerden que el nervio vago anterior da el nervio hepático. Y el nervio hepático tiene que ver con la inervación de la vesícula. O sea, cuando se hace una vaguectomía, entonces es pensar de que esa vesícula pues va a estar un poco más hipotónica y tendencia a sufrir, ¿no? El paciente de vesícula biliar. O sea, y el vago posterior igualmente pues va a llegar hasta el estómago, el duodeno, páncreas, intestino delgado, inclusive al apéndice, al ciego, al colon ascendente y mitad del colon transverso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay pregunta? Ya, seguimos. Ahí está También hay otra patología que se llama la perforación de esófago. Por muchas causas, ¿no? Se perfora el esófago, todas sus capas, y puede ser a nivel del cuello, a nivel del tórax, a nivel del abdomen. Sin embargo, en el tratamiento, si es inmediato y hay una buena perforación, de inmediato se puede proceder y ya darle solución en un primer tiempo. Pero generalmente estos pacientes llegan tarde. Pasan 6 horas, 8 horas, ya está contaminado todo el área. Entonces, si la perforación está demostrada, entonces, y ya se ve que hay fluido. Recuerden, por ahí pasan todos los alimentos, todo lo que uno se come diario, ¿no? Área contaminada. Entonces, se hace esofagostomía cervical en el primer tiempo y una yeyunostomía para alimentarlo. Yeyunostomía, no gastrostomía. Muy importante lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el estómago lo vamos a utilizar para hacer la transposición de tubo gástrico. Ese tiene su explicación, ¿no? En estos casos. Este es un paciente que vino de Tumbes porque no masticó bien la carne, ¿no? Y por lo tanto se atoró y se quedó el cuerpo extraño a nivel de cricoides. Y el anestesiólogo, por tratar de cuidarlo, perforó ya el esófago y así lo mandó con este dren y vino, y recuerdo este paciente en helicóptero, llegó al Revaliate y ya le recibí y tuve que hacerle una esofagostomía cervical más una yeyunostomía. Y ahí está, mire, con la esofagostomía no cervical y la yeyunostomía. Y ya después ya vienen ya los tratamientos definitivos que hay que hacer. Bueno, el tratamiento definitivo ya es justamente doble tubo gástrico, muchas veces ya porque es benigna la enfermedad, ya por eso está doble tubo. Y ahí está, o sea, se hace el estómago dividiéndose en dos, como ustedes ven, y conservando siempre la irrigación, recuerden, este es bien importante, esta irrigación, si no, se necrosa el estómago. Este es un tubo y este es el otro tubo. Este es el que va a ascender hacia el cuello. ¿Ya? Ya también, bueno, ya por cáncer de estómago se saca el esófago y el estómago proximal todavía, ¿no? Siempre la transposición es hacia el cuello, es con un, eh, un, eh, un tubo de plástico que ustedes ven, ¿no? Y ahí tenemos, este es un síndrome de Haber. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Haber? Boerhaave. ¿Algo me puede explicar? Ya.
Este síndrome significa una perforación espontánea de esófago. Un vómito explosivo, una tos demasiado exigente, puede perforar y explotar, pues, ¿no?, el esófago. Y el paciente siente como algo que ha explosionado en su tórax. Y efectivamente se perforó, explotó el esófago. Entonces, ese es el síndrome de Boerhaave, que justamente, si ustedes leen la literatura, le pasó a un capitán de barco, una persona de gran peso, gran talla, pero ya se imagina, su almuerzo pues era pues 2, 3 platos, más todos los frutas, gaseosas, etcétera, y después le vino el vómito, y estaba él comandando su barco, pues, y ahí no había cirujano de esófago, murió. Por eso se llama síndrome de Boerhaave. Aquí ustedes observan ya cómo se trata, pues, a estos pacientes, donde nosotros lo vemos, pues, en el cuello, en el tórax y en el abdomen. Usamos este aparato que se llama tonso, ¿ya? Tonso se llama. O sea, antes esto jalaba el interno, ya se imaginan ahí 5 horas jalando, cómo terminaba el interno. Y en estos casos, ya para la operación definitiva, pasamos el tubo, el gástrico, ya por el mediastino anterior, mire. O sea, ahí es otra técnica o sea, detrás del esternón, para pasar a la faringe. Otra metodología, ¿ya? Y ya tenemos en el cuello, para hacer la anastomosis. Este es un control, ¿no? Ya después de la operación, cómo pasa el alimento. Miren, de estos pacientes, aquí está pasando ya aparece estómago, esófago, pero es el estómago que ha pasado hacia arriba, y el otro lado es el otro tubo que queda, ¿no? Ahí está, ¿ves? Este es un tubo y este es el otro tubo, doble tubo, ¿ya? Bueno, este es el paciente que realmente pues ya está recuperándose, ya está comiendo, como ustedes ven, por síndrome de Boerhaave, que le hice un doble tubo gástrico, la operación definitiva. Y este es el tumbecino bueno, por comer carne entera, casi le cuesta la vida, ¿no? Pero ahí ya le hice la posición, ya, ahí está ya recuperándose. Y ahí sí está comiendo, como ustedes ven. Existen más casos, por ejemplo, las esofagitis cáustica, porque, bueno, lo que está más a la mano es el sidoniato y otro tóxico. Puede ser, pues, por sustancias, ¿no? Que van a destruir desde la boca, faringe, esófago. Los que toman bastante fallecen, pero los que toman mezcladito, pues, no, o poco, no, pero quedan con estenosis esofágica o gástrica, etcétera, según el caso. Ya otros, por asustar, nada más ya toman un poquito mezclado con leche, café, etcétera. Pero bueno, ya tomaron, entonces ya se produjo toda la lesión de sus órganos, y si sobreviven, entonces hay que tener. Pero aquí nosotros utilizamos pues el arco riolano, como ustedes ven. Este es el arco riolano, un cadáver, y una publicación que hice en una revista donde dice que 200 cadáveres, para ver las variedades anatómicas en lo que se refiere al arco riolano. Porque no todo es igual, en el libro dice, pero varía. Aquí ustedes ven ya estos pacientes que tomó ácido muriático, cómo paran, ni la saliva pasan, tienen que andar con su vasito. Aquí están el otro que ya está operado. En este caso se hizo gastrostomía y yeyunostomía. ¿Por qué? La yeyunostomía es para alimentarlo, pero la gastrostomía es para poder en alguna forma eh, ayudarle, eh, a,
para que descomprima el estómago. De eso se trata. O sea, el ayuno es para alimentarlo. Pero la gastrostomía, porque a veces el ácido, ¿no? El cáustico ha llegado y ha estenosado el antropíloro, ¿ya? Aquí ustedes ven, aquí miren cómo se tiene ya medido, ¿no? El arco riolano, todo este es en la arteria mesentérica superior, con la cólica media, la cólica derecha, la ilea pendiculocólica. Y la cólica izquierda inferior con la ascendente forman el arco riolano, está muy bien. Y después ya la transposición, pues. La transposición que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? La transposición del colon, miren. Aquí se ha realizado por el mediastino anterior una transposición de colon, una faringocoloplastia término terminal, una cologastroduodenoanastomosis, coloanastomosis, apendicectomía profiláctica y una yayunostomía transitoria. Vean cómo la arteria asciende hasta el cuello. Hay ciertos trucos para que llegue hasta ahí. Y ahí tenemos la posición igual, desde el cuello, tórax y abdomen, para operarse, estudiándose siempre el colon, como ustedes observan, el arco de Riolano, ahí está, y se mide, ya está preparado para el ascenso, ¿no? Y se mide pues hasta llegar al cuello, ¿no? Eso es importante. Acá, ahí ven ya en el cuello que se va a traccionar. Ya en el cuello igualmente se hace la misma disección por planos, como ya hemos visto hace un momento. Y bueno, pues tenemos ya los pacientes que inclusive debemos de tener en cuenta que se había formado un club de esófago. O sea, todos los operados formaban su club, ¿ya? Pero bueno, ya los que tenían cosas benignas tal vez, ¿no? Pero si es un cáncer ya se imagina. Este es un caso que inclusive lo tengo filmado, ¿no? Pero voy a ver si le hago llegar un paciente que había sido operado 8 veces. Yo lo operé la 9ª vez porque, mire, todo lo habían deformado, inclusive por cáustico, ¿no? Pero no pasaba nada. De recorrido todos los hospitales del país, pero bueno, pobre señora. Ya se opera la posición quirúrgica. A esta señora, recuerdo, tuve que abrirle desde la mandíbula hasta el pubis prácticamente, inclusive abrir el esternón para hacer una reconstrucción total de los órganos a transponer, y ahí llega a comer, como ustedes saben, pues, ¿no? Este es el otro, este moreno, este tomó bastante y se quedó con traqueostomía para toda su vida porque se malogró la laringe inclusive. Fue un caso triste. Ahí están las dos amigas que se conocieron por tomar ácido muriático. Yo siempre a veces le digo, bueno, lo mejor no tomen, pues no. ¿Para qué van a tomar? Pues hay tantas soluciones que hay. Pero no tomar ácido muriático. Y bueno, si a pesar de ello no entienden y siguen y toman la decisión, ¿no? de ingerir ácido muriático, entonces ya pues en todo caso, pues que tomen bastante para que no den tanto trabajo, ¿no? Porque este es un trabajo largo de estas operaciones. Ahí está comiendo la paciente, ¿ven? Ya la paciente operada, transposición, otra paciente postoperada de cáustica, y el cáncer también, que nosotros tenemos que pensar que, que el cáncer puede estar en el cuello, en el tórax, en el abdomen, ¿no? Depende la ubicación, y también conocer la clasificación de Silverstein, muy importante, ¿no? Que seguramente ya lo han visto, pero que sí deben de tener en cuenta los tipos, pues porque hay tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es supracardial, el tipo 2 cardial, el tipo 3 subcardial. Y de acuerdo a eso, pues ya se realiza la intervención quirúrgica. Esta es la esofagitomía transrectal, que es la misma que se hace en la esofagitomía por acalasia grado 4, teniendo en cuenta siempre el tiempo abdominal, torácico y cervical. Ahí está, mire el paciente con todo el tiempo abdominal, se trabaja en el abdomen,
disecando todos los órganos minuciosamente, está el estómago, ¿ya? La curvatura mayor ven del estómago, ¿ya? La curvatura menor, aquí se tiene que formar este arco, conservarle el arco, y se forma el tubo, ¿ves? Y ahí se mide muy bien hasta que se realice nuevamente la transposición, y para esto seguimos protocolos, pues. Protocolos, primero, si hospitalizamos al paciente y entra un equipo multidisciplinario, está el cirujano, gastroenterólogo, oncólogo, radioterapeuta, neumólogo, anatopatólogo. Si hacemos el estadiático, ya vemos que si es un cáncer, ahora, si en sala de operaciones, porque ahí se hace el diagnóstico, descubrimos que hay metástasis, definitivamente va a un tratamiento paliativo, ¿no? Que puede ser pues una doble tubo gástrico, una gastroplastía con prótesis, perdón, una prótesis, ¿no? Un prótesis que hay muy escaso en el Perú, no hay mucho. Gastrostomía, sí, oye, y unostomía. Pero si no hay metástasis, pero ahí se ve, si es resecable o no es resecable. Si es resecable, ya vamos a hacer la esofagotomía con transposición, ¿no? De tubo gástrico, o depende de colon. Y luego quimioterapia y radioterapia. O sea, todos estos pacientes van a tratamiento según dónde se encuentren, pero también podemos hacer faringoesofagectomía, no sea cuando es a nivel del cuello, con laringectomía, una faringogastroplastía cervical, o faringocoloplastia cervical, y siempre drenando, ¿ya? Y si es de tórax igual, entramos con toracotomía, ese es importante. Si es en abdomen, ya nosotros hacemos por vía abdominal. Aquí ya el cardias tipo 1, miren cómo el tumor está, o sea, el supracardial. Y ese supracardial, nosotros tenemos que considerarlo, pues, que está en la parte inferior del esófago, y eso se hace esofagotomía, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, una esofagotomía que de todas maneras debemos de considerar, ¿no? Eh, que debemos de pasar el estómago hacia arriba, ¿ya? Y ahí está una faringogastrostomía cervical, ¿no? Término terminal. Pero igualmente, el tipo 2, ¿no? Mire cómo se hace ya, acompañando inclusive con una gastrectomía total, más esofagotomía distal, y ahí llevamos, pues, miren, el yeyuno hacia el esófago, lo anastomosamos, que hay diferentes formas, que puede ser en esta, así como ustedes ven, o en omega. Yo prefiero el omega porque se forma como un estómago. Y en el tipo 3 sí es ya pues con una esofagotomía distal más gastrectomía radical. Y ahí sí pues viene la esófago y ayuno anastomosis más el IDE-RUX, que siempre hay que tener presente, y cuidar mucho en la anastomosis. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Ah? ¿Aló? Sí, doctor, ¿Aló? sí, doctor, creo que no. No hay pregunta. Bueno, estudien bastante. Si no hay pregunta, esto es bien amplio, hay muchos temas que hablar, pero todo es una subespecialidad, pero en forma general se ha hecho un resumen, ¿no? Pero en fin, ya veremos pues cómo nosotros nos vamos, si hay dudas, siempre no se olviden que nosotros debemos de tener presente el esófago, no olvidarnos del esófago. No sé si hay alguna otra pregunta.
¿Aló? Sí se escucha, doctor, pero Bueno, por lo que veo, si no hay más preguntas, ya tendremos que finalizar, pues. ¿Ya? Cualquier cosa, estamos para eh, atender, pues siempre el esófago es una patología nueva, es una patología en cuanto a tratamientos quirúrgicos, ¿no? Pero siempre debemos de conocerlo y a ver si alguno de ustedes se decide por hacer la especialidad de cirugía de esófago, porque hay muy pocos cirujanos de esófago, lo voy a decir, ¿ah? Muy pocos. Los hospitales no tienen casi cirujanos de esófagos. Uno tiene que estar recorriendo en diferentes hospitales porque ahí están los pacientes, ¿no? Pero siempre es importante pues que esta patología mm, tengan presente porque a veces dicen le duele el pecho y le dan un isorbide, algo para la coronaria y total es un cáncer que está creciendo, ¿no? O sea, siempre ir buscando la historia clínica es importante que lo tengan presente. Ya. Bueno, ¿alguien desea participar? Entonces, bueno, entonces ya, buenas no, tardes. Estamos al tanto, ¿ya? Cualquier cosa. Muy bien. ya, Me doctor. despido. Ya, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ya, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.